Hola estudiantes, en esta ocasión vamos a ver lo que es la ecuación vectorial. Para esto tienen que tener muy en claro qué son los vectores, qué es la ecuación de la recta, porque la ecuación vectorial de la recta combina estas dos cosas, ¿ya? Así que pongan mucha atención porque luego esto lo vamos a traspasar a la tridimensionalidad. Lo primero es ver de dónde viene esta ecuación de la recta. Para eso vamos a hacer el primer cuadrante del plano cartesiano, ¿no es cierto? Ahí está. Aquí están las X y aquí estarán las Y. Entonces, nosotros sabemos que cuando se forma una recta es porque esta recta va a pasar por dos puntos, supongamos estos dos, ¿ya? Y yo voy a tener una recta que pasa por estos dos puntos. Voy a extender un poquito más, ahí está mi recta, llamémosle L, ¿ya? Esta es mi recta L que pasa por estos dos puntos. En esta recta, que es la rojita, hay infinitos puntos. Y nosotros vimos que para tener vectores bastaban con dos puntos. Así que por lo tanto aquí también hay infinitos vectores. Uno de los vectores que está aquí es este, el que está en azul, ¿ya? Este vector va desde este punto hasta este punto, desde este origen hasta el extremo, llamémosle este punto A y a este punto B, ¿sí? Tenemos ese vector. También podemos trazar otros dos vectores, uno que va desde el origen hasta A y otro que va desde el origen hasta B, ¿ya? Tenemos esos dos vectores extras, ¿ya? Acuérdense que este origen se le llama O. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos tres vectores. Tenemos el vector que va desde A hasta B, tenemos el vector que va de O hasta A y tenemos el vector que va de O hasta B, ¿de acuerdo? Si se fijan, el vector OB es el vector más largo de entre todos, ¿ya? Y este vector OB es el resultado de sumar el A con el AB, el OA con el AB. Si yo sumo este vector con este, me resulta este vector que es el más grande, ¿ya? O sea, que el vector OB, que es este grande, es el resultado de sumar el vector OA más el vector AB. ¿Sí? Esto que está aquí es mi base para formar mi ecuación de la recta, ¿ya? Este OA, que vendría siendo si es que yo lo escribo, es lo mismo que escribir el mismo punto que está en A. Y el AB es mi vector. O sea que en el fondo, este que está acá, este de aquí, es un punto. Y si a este punto yo le sumo un vector, me resulta entonces la ecuación vectorial. Así de sencillo. En resumen, mi ecuación vectorial, XY, así se escribe, ecuación vectorial de la recta L, siempre va a ser la suma entre un punto más un vector. ¿Ya? Pero ojo, este vector que está aquí tiene cierto módulo, tiene un cierto largo, pero no me sirve tan bien ese, me podría haber servido también uno cortito que tenga, ese. O podría haber sido uno más largo, uno más corto, como que en realidad el largo si el largo o corto no determina muy bien cuál es el vector que me sirve, o sea, me puede servir cualquiera, sea grande o sea pequeño. Por lo tanto, este vector yo lo voy a multiplicar por un escalar. Generalmente ese escalar se determina con esta letra griega o con una T, ¿ya? Por lo tanto, la ecuación de la recta siempre va a ser la suma entre un punto y un vector multiplicado por cierto escalar, porque este escalar me indica que el vector puede ser largo, pequeño, puede estar dilatado, puede estar acortado, ¿sí? Esa es la ecuación vectorial de la recta. Este punto, no sé, pues le podemos poner x0 y 0 más un escalar por el vector, no sé, AB. ¿Sí? Esta es la ecuación vectorial, esta que está aquí abajito en resumen, ¿ya? O sea que lo único que nosotros vamos a necesitar para poder escribir una ecuación vectorial va a ser un punto y un vector que esté sobre esa recta. Nada más que eso. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que a mí me dicen que tengo una recta que pasa por el punto, va a pasar por el punto A, que es el 1, 4,
y va a pasar por el punto B, que es el menos 2,3. ¿Ya? Y me preguntan cuál es la ecuación vectorial de la recta. Nosotros ya sabemos que para sacar la ecuación de la recta común y corriente hay que sacar la pendiente y luego hacemos la fórmula del punto pendiente. Esto es muy parecido. Nosotros necesitamos un punto y un vector. Así que lo primero que tenemos que hacer es sacar el vector. ¿Y qué vector nos sirve? Nos puede servir el mismo vector AB. Así que lo primero es sacar este vector. ¿Y cómo se obtenía ese vector? Restando el extremo con el origen. O sea que este vector finalmente va a ser menos 2, menos 1 para las X y 3, menos 4 para las Y. Así que el vector que yo voy a tener va a ser menos 3, menos 1. ¿Sí? Este va a ser mi vector director, así se le llama, vector director. Así que para poder sacar la ecuación vectorial necesitaba un punto más multiplicar un escalar por un vector. ¿Qué punto? Ahí puedo escoger o el A o el B, el que más me convenga o el que más me guste. Yo voy a escoger el A, solo porque es positivo. Entonces yo voy a escoger mi punto, que es el A, el 1,4, más este escalar por el vector. ¿Y qué vector? Este que está aquí, menos 3, menos 1. Y eso sería todo. La segunda opción hubiese sido con el otro punto, o sea, menos 2,3 más el escalar por el vector. Y eso es todo. O sea que este que está acá es un punto que pertenece a la recta y este que está acá es un vector, que es el vector director. Y eso es todo. Así se encuentra la ecuación vectorial. Necesito un punto y un vector. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, yo puedo reemplazar este escalar por el número que a mí se me ocurra. Supongamos que yo lo voy a reemplazar por 2. Si yo reemplazara esto por 2, tendría con la ecuación azul menos 2,3 más 2 por menos 3, menos 1. ¿Para qué me sirve eso? Para encontrar más puntos que pertenezcan a la recta. Si yo resuelvo esto me quedaría menos 2,3 más menos 6 menos 2. Y aquí sumo estos dos puntos, que es x con x y con y, me quedaría menos 8,1. ¿Qué significa? Que este punto, el menos 8,1, pertenece a esta recta que nosotros acabamos de sacar. ¿Ya? Para eso me sirve reemplazar este escalar por el número que yo quiero, por el que me convenga. Pero en el fondo eso es lo que es importante. ¿Cómo obtener la ecuación de la recta? Simple. Escojo un punto y luego el vector director. Y eso sería todo. ¿Ya? La ecuación paramétrica es una ecuación que se deriva de la ecuación ecuación vectorial de la recta. ¿Ya? ¿Cómo se obtiene? Es súper sencillo. Nosotros acabamos de ver que mi ecuación vectorial era esto, ¿no es cierto? Aquí nosotros teníamos un punto, el punto lo podíamos llamar x0 y 0, más el escalar con el vector, que el vector le llamamos AB, ¿no es cierto? Entonces la ecuación paramétrica, lo único que hay que hacer es resolver esto. O sea, yo tengo xy en este lado, igual, y aquí este escalar está multiplicando. Entonces lo vamos a multiplicar, ya sabemos cómo hacerlo, se multiplica con cada uno. Tendría x0 y sub 0 más, y aquí multiplico, me quedaría el escalar por A, el escalar por B. Y luego esto lo voy a juntar. ¿Cómo se juntan? X con X y con Y. O sea que aquí tendríamos X sub 0 más el escalar por A e Y sub 0 más el escalar por B. ¿Y qué quiere decir esto? Que esta X es igual a esto y esta Y es igual a la coordenada de la Y. Así que finalmente tendríamos que X es lo mismo que X sub 0 más el escalar por A e Y es lo mismo que Y sub 0 más el escalar por B. A esto que está acá, esta cosita,
es otra forma de escribir la ecuación de la recta, pero de forma paramétrica, porque se separa por los parámetros. Si yo tengo la x separada de la y. Si quiero hacer si quiero volver a mi ecuación vectorial, puedo hacer el camino al revés. Me pueden dar esto y yo puedo ir juntándolo y desarmando y voy a llegar a mi ecuación vectorial común y corriente. Por ejemplo, supongamos que a mí me dicen que tengo L1, que es mi ecuación vectorial, y me dicen que es xy. Aquí me van a dar el punto. Supongamos que es 1, 5 más el escalar, y aquí vamos a poner el vector director, que va a ser 2,1. ¿Sí? ¿Cómo escribo entonces la ecuación paramétrica? Simple, resuelvo esto. Entonces aquí yo voy a tener 1,5. Aquí voy a tener más, 2 veces el escalar, más una vez el escalar, porque multipliqué este con cada uno, y luego resuelvo esto. Esto me quedaría 1 más 2 por el escalar, y 5 más 1 por el escalar. Y esto corresponde a la coordenada de la x, o sea que x va a ser 1 más 2 por escalar, y esto corresponde a la coordenada de la y, que sería 5 más 1 por el escalar. Y listo, tenemos escrita la ecuación, pero ahora de forma paramétrica. Entonces ya tenemos la ecuación vectorial, que es esta, tenemos la ecuación paramétrica. Y hay una tercera forma de expresar esto, que se llama la ecuación continua. ¿Ya? Que también es otra forma de expresarlo, pero viene de exactamente lo mismo. Nosotros ya teníamos la ecuación paramétrica de la recta, donde teníamos la coordenada de las x, que era x sub 0 más el escalar por a, y y sub 0 más el escalar por b, ¿cierto? Ok. Cuando ya tenemos esto de forma paramétrica, lo podemos escribir de forma continua. ¿Cómo? Lo único que hay que hacer es que en cada una de estas ecuaciones tenemos que despejar el escalar. O sea, arriba tenemos que despejar el escalar y aquí abajo también. Entonces, si arriba despejamos, tendríamos x es igual a x sub 0 más el escalar por a. Esto lo vamos a pasar restando. Esto es igual al escalar por a. Y el a, lo pasamos dividiendo. Y ahí tenemos que eso es nuestro escalar. Por otro lado, vamos a hacer exactamente lo mismo con la ecuación de las y. Así que esto lo pasamos restando. Eso es el escalar por b. Y b lo vamos a pasar dividiendo. Y eso va a ser entonces nuestro escalar. Entonces, ¿cuál es la ecuación continua? Si se fijan, esto es igual a nuestro escalar, esto también. Por lo tanto, estas dos cosas son iguales. Así que finalmente, x menos x sub 0 partido por a es lo mismo que y menos y sub 0 partido por b. Y a esto se le llama ecuación continua, que proviene de despejar simplemente las deltas. ¿Ya? En la PSU generalmente salen las ecuaciones vectoriales expresadas de esta manera, de forma continua, la mayoría de las veces. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplito más. No, primero vamos a ver un ejemplo de cómo obtenerla. Supongamos que yo tengo la ecuación paramétrica, ya la voy a tener separada. X es igual a 5 más el escalar por 3. E y es igual a 7 más el escalar por 4. Entonces, como aquí tengo que despejar el x menos 5 es igual al escalar por 3, o sea que sería x menos 5 partido por 3, eso es igual a mi escalar. Y por otro lado, y menos 7 es igual al escalar por 4, o sea que y menos 7 partido por 4, ese es igual a mi escalar. Por lo tanto, la ecuación continua de esta recta sería x menos 5
partido por 3 y eso es igual a y menos 7 partido por 4. ¿Sí? Ahora quiero ver que vean las tres formas con una sola ecuación y van a ver que hay algunos truquitos para pasar de una a otra sin tener que hacer tantos despejes y esas cosas por el estilo. Supongamos que yo voy a tener mi recta que es L, que va a estar dado por este punto, el 2,3, y vamos a cambiarle, ya no le vamos a poner, le vamos a poner T, porque a veces también sale con esta letra. Mi vector director va a ser el 4,5. ¿Sí? Muy sencillo. Listo, aquí ya tengo mi ecuación, que es mi ecuación vectorial. Si yo la quiero pasar a forma paramétrica, ya sabemos que hay que resolver esto. De hecho, lo puedo hacer de forma mental. Miren, si la quiero pasar de forma paramétrica, sería x es igual, y veo todas las x. Aquí hay un 2 más t por 4, o 4t. Y es igual, y veo la parte de la y. 3 más 5t. Y lo hice más rápido. Y ahora, ¿cómo lo paso a la forma? Esta es la forma paramétrica. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo hago de forma continua? Y lo puedo hacer mucho más fácil. Puedo aquí despejar la t en cada uno. O fíjense, la ecuación paramétrica siempre es x más menos algo partido igual y más menos algo y partido por quién. En esta parte siempre yo voy a poner el punto, este que es mi punto, pero con el signo contrario. O sea, si aquí tengo un 2, aquí tendría que poner menos 2. Si aquí tengo un 3 para la y, aquí tengo que poner el menos 3. Y abajo voy a poner mi vector, que es este. O sea, 4 para las x y 5 para las y. Y listo, ya tengo mi ecuación continua, sin tener que haber despejado acá. Aunque igual lo puedo hacer y me va a dar exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, en el fondo, estos números de abajo, el 4 y el 5, son el vector, y el menos 2, menos 3, cuando yo les cambio el signo, vendrían siendo mi punto. ¿Sí? Vamos con lo último, que es rectas paralelas o perpendiculares. ¿Cuándo dos rectas son paralelas o perpendiculares? Cuando sus vectores directores son paralelos o perpendiculares. ¿Ya? ¿Cuándo dos vectores son paralelos? Supongamos que yo tengo el vector 1, vamos a llamarle así, no, el vector b nomás, que es xy, y el vector w, que va a ser ab. Entonces, ¿cuándo el vector b es paralelo con el vector w? Cuando estos están a proporción. ¿Y cómo sé cuándo están a proporción? Cuando yo divido el x por a y me tiene que dar lo mismo que el y por el b. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que yo tengo mi vector b, que es 2,4, y mi vector w va a ser 10,20. Estos van a ser paralelos. ¿Y cómo yo lo sé? Porque 2 dividido por 10 es lo mismo que 4 dividido por 20. Porque si aquí simplifico me da un quinto y aquí también me da un quinto. Entonces estos dos vectores son paralelos. ¿Ya? ¿Y cuándo dos vectores son perpendiculares? Cuando el producto punto entre los dos vectores nos da 0. ¿Y cuál era el producto punto? Era cuando yo multiplicaba la x con las x, lo sumaba con la multiplicación de las y con las y eso nos tenía que dar 0. Por ejemplo, supongamos que tengo el vector b, que va a ser 2,5, y el vector w va a ser menos 5,2. Lo hice súper sencillo para que se entendiera. Si yo multiplico aquí, sería 2 por menos 5, y eso hay que sumarlo más 5 por 2. Esto me da menos 10, más 10, eso da 0. Por lo tanto, estos dos vectores son perpendiculares. Se forman con un ángulo de 90 grados, porque su producto punto es 0.
Entonces vamos con un ejemplo. Supongamos que yo tengo la recta L1, que va a ser xy es igual a el punto que va a ser 5,4 más, aquí tengo mi escalar y mi vector va a ser 1,5. Y tengo el L2, que es esta recta, el punto que pertenece a ella va a ser el 6,-1 y este es un más y este va a ser 2,10. ¿Cómo son estas dos rectas? ¿Son paralelas? ¿Son perpendiculares? Bueno, yo voy a ver inmediatamente los vectores directores. Si ustedes se fijan, se ve al tiro que están a proporciones, porque si este lo multiplico por 2, me da 2,10. Pero aún así lo vamos a comprobar. 1 partido por 2 es lo mismo que 5 partido por 10. Bueno, si esto lo simplifico, esto me da 1, esto me da 2, así que sí. Por lo tanto, L1 es paralelo con L2. Así de sencillo. Ahora el otro. Supongamos que yo tengo L3. Aquí vamos a poner 1,0, el punto que lo pertenece, más, aquí vamos a poner 6,1. Ese es mi vector director. Y L4, x, y, y vamos a poner el menos 3, menos 5, este es el punto, más, aquí voy a poner vamos a ponerle algo muy sencillo. Entonces, ¿cómo son estos vectores directores? ¿Son paralelos? ¿Son perpendiculares? Veamos. Si yo hago el producto punto, tendríamos que multiplicar 6 por menos 1 más 1 por 6. Esto me daría menos 6 más 6, 0. Eso quiere decir que el L3 es perpendicular con el L4. ¿Ya? En realidad estos ejemplos son súper simplones, ¿ya? Pero esa es la idea. Yo poder comprobar si son paralelos o perpendiculares se hace por medio de sus vectores directores. Eso sería entonces la materia de hoy día. No es difícil para nada, tienen que practicarla mucho, así que hagan la guía. Cualquier duda me preguntan nomás, yo voy a estar disponible y nos estaríamos viendo entonces el día miércoles para repasar esta materia. Que estés muy bien y nos vemos próximamente, ojalá, luego de la pandemia. No salgan de casa, lávense las manos y cuídense mucho. Adiós.